Bueno, empezamos con el trabajo práctico número 2 de cuentas nacionales y en este primer video vamos a desarrollar el cálculo del PBI. El producto es un concepto económico que mediante algún método, de alguna forma me explica cuánto vale o cuánto es lo que produce una economía, tanto en productos como en servicios durante un periodo determinado. Y el recurso que tenemos para integrar, sumar o agregar tantas cosas distintas y variadas es el concepto de canasta, afectado principalmente por el precio de los productos que vamos a sumar. Por lo tanto, tenemos una canasta típica donde vamos a estar haciendo la sumatoria para cada producto I de las cantidades producidas por los precios producidos en un periodo determinado. Este concepto lo vimos en índice y lo vamos a trabajar de ahora en más para desarrollar este tema. Tenemos en esta serie el Producto Bruto Interno medido a pesos corrientes, es decir, a precios nominales, a precios de cada uno de los periodos. Y vemos, como se indica ahí, que desde el 2008 al 2017, en 9 años tuvimos un crecimiento del PBI del 818%. Y si tomamos la década, aunque ahí está un estimado, vamos a llegar a un 1191%. Porque tendríamos, en tal caso, una tasa de crecimiento anual del 29%. Y otra que una potencia mundial, seríamos en la actualidad. Sin embargo, acá tenemos una grave distorsión, que es el proceso inflacionario, que ya es crónico en la Argentina. Es decir, lo que estoy midiendo es mucho más variación de precio que variación de cantidad. Entonces, para poder realizar mediciones comparables y por tanto eliminar el error de la inflación, necesitamos medir el Producto Bruto Interno sin la distorsión de los precios y por tanto fijamos los precios en un año base, que para la serie actual es el 2004, y vamos a estar afectando a las cantidades producidas para cada periodo T por los precios de ese año base. Anteriormente, la serie estaba fijada en 1993, y esto en realidad se va adecuando y modificando cada 10 años a través de lo que es el censo económico nacional. Y de alguna forma pueden ir modificando y sabiendo cuáles son los cambios en la producción de una economía. Si analizamos ahora cuál fue la variación del PBI, vemos que desde el 2018 hasta el 2017, que fue un año relativamente bueno, tenemos un salto del 12,7%. Si tomás la década con el estimado de 2018, resulta que el crecimiento anual, promedio anual, fue de más 0,7%. Si consideramos que el crecimiento vegetativo, es decir, el crecimiento demográfico de la población, anda entre el 1,4 o 1,1%, podríamos decir que la economía está creciendo a la mitad del ritmo que necesitaría para mantener los niveles de ingresos constantes para la población. En síntesis, la población argentina está empobreciéndose. El índice de precios implícitos, o el IPI, es un indicador económico muy interesante porque está midiendo la inflación de la economía. ¿De qué forma? Va a estar relacionando el PBI a pesos corrientes, que tenemos acá, con el PBI a precios constantes. Esto básicamente, si desagregamos, descomponemos el concepto PBI en la fórmula sumatoria, que está acá arriba, tenemos entonces que el PBI a pesos corrientes tiene los precios de T y las cantidades de T, mientras que el PBI a precios constantes tiene precios en cero y las cantidades en cero. Esto al fin y al cabo es un estimador de precios, es un índice de precios como vimos, y es un índice de precios tipo Paye, porque tiene las cantidades corriendo en el tiempo. Se lo llama normalmente a los índices de Paye deflactor, en este caso se lo conoce como el deflactor del PBI. Y me está informando, como dije, la inflación de la economía, en particular de la inflación de los productos que realizamos en la economía. En tal caso hay cierta diferencia con el IPC, que mide el índice de precios al consumidor, en que dentro del PBI hay producción que se exporta, por ejemplo, la producción agropecuaria granaria fundamentalmente va a la exportación, por lo tanto tiene
poca incidencia en el IPC y sí tiene una fuerte incidencia en el IPI. Mientras que quizás con productos importados que se consumen en el consumo doméstico y que no se producen localmente, están sumados en el IPC, pero no forman parte ni tienen peso en el IPI. Si observamos la serie del IPI, de punta a punta, es decir, del 2004 al 2018, podemos ver que los precios en la economía argentina crecieron 2.035%. Y eso representa una suba promedio anual del 28%. Fíjense que en el PBI a precios constantes se había dado un crecimiento anual del 29%, mientras que acá me está dando un crecimiento de los precios del 28%. En una suma fácil podemos decir que la Argentina creció una tasa del 1% anual en este periodo 2004-2018. ¿Cómo haríamos entonces para calcular el PBI en la práctica? Supongamos que soy un censista del INDEC, estoy haciendo el Censo Nacional Económico y voy registrando establecimiento por establecimiento lo que producen. Y resulta que en un primer caso voy a una fábrica de neumáticos. Entonces voy y le pregunto cuántas cubiertas fabricaron, me dicen 200 cubiertas, muy bien, anoto 200 cubiertas, ¿a qué precio? Al precio P. Entonces registro P por Q para la neumatiquera. En el otro momento me voy a la terminal automotriz y les pregunto a esta gente cuántos vehículos produjeron. Y me dice, mira, nosotros produjimos 20 vehículos, 20 autos, al precio determinado. Entonces anoto 20 autos por la cantidad. Si yo sumo estas dos cantidades voy a tener un problema, porque voy a estar sumando dos veces, suponiendo una economía sencilla, donde esta fábrica de neumáticos vende su producción a la fábrica automotriz para que ésta la integre en su vehículo, tendremos un problema porque vamos a estar sumando 100 neumáticos dos veces, es decir, suponiendo que son 20 autos por 5 neumáticos que lleva cada vehículo, 4 más el de auxilio, tenemos que la fábrica terminal automotriz le compró 100 cubiertas de las 200. Y esas 100 cubiertas van a estar incluidas en el precio del auto. Con lo cual, si yo sumo linealmente P por Q de la neumatiquera y de la terminal de autos, voy a estar sumando dos veces 100 cubiertas. Acá aparece un concepto nuevo que ya se vio en la teoría, que es la del producto intermedio o el insumo. Se trata de aquel producto que pasa de una industria a otra industria para ser transformado, en el caso típico de la materia prima, para ser integrado tal cual es, sería este ejemplo de la cubierta que pasa al auto tal cual es, o de un insumo que necesita la actividad para integrar en su proceso. Imaginemos el caso de la energía o de aceites y demás cosas. Entonces aparece la idea del producto final, que es el que yo voy a estar registrando para determinar el PBI, y los consumos intermedios o los productos intermedios que no los voy a sumar, no los voy a tener en cuenta. Entonces, los productos intermedios son productos, van a ser comprados por otras actividades, otras unidades económicas, mientras que los productos finales van a la demanda final interna, que puede ser el consumo de la familia C, el gasto del gobierno G y la inversión en las empresas. Y si va a la demanda externa, únicamente va a formar parte de las exportaciones X. Bueno, vamos a ver esta cadena de valor relativamente sencilla de la actividad textil. Empieza con la producción de algodón y termina con la producción de una confección, la confección de una prenda. Entonces, el productor de algodón, que es el primero de la cadena de valor, tiene su campo, en ese campo tiene las plantas, y durante este periodo no gastó en ningún insumo, no puso fertilizantes, no realizó nuevas plantaciones, ni las amplió, no hizo absolutamente nada, simplemente al final de la época de cosecha contrató mano de obra a la que le pagó 2 pesos y pudo vender el producto a 4 pesos, con lo cual le quedó al dueño del establecimiento 2 pesos de ganancia. Ese capital es la utilidad que le queda a esta persona. Esos 4 pesos de algodón se los compró la empresa que hace hilados. Le puso 1 peso más de trabajo en la remuneración de sus empleados
y él ganó 1 peso, con lo cual tuvo un producto terminado que valió 6 pesos. Ese hilado fue al tejido, gastó 2 pesos de trabajo o pagó 2 pesos de trabajo y tuvo una ganancia de 3 pesos, con lo cual el producto final se terminó vendiendo a 11 pesos. Y por último, ese producto tejido fue toda la producción a la confección paga esos 11 pesos, pero además le agrega 2 pesos de trabajo y 3 pesos de ganancia, con lo cual tenés un producto final que vale 16 pesos. Si mantenemos los conceptos que estábamos hablando antes, resulta que en esta cadena de valor, a mí lo único que me interesa es el producto final para saber cuál es el PBI. Y el PBI, en tal caso, es 16 pesos. Pero también podemos ver que el PBI termina siendo la suma de los aportes que hizo cada una de las actividades de esta cadena de valor. Y esos aportes están definidos en la remuneración de factores, que en este caso trabajamos con 2 de los conceptos, básicamente, con el trabajo y con el capital empresario. El trabajo tuvo su remuneración con el salario y el capital empresario tuvo su remuneración en la utilidad. Si el modelo fuera un poquito más amplio, podríamos incluir la tierra y el pago del derecho de usarla, que es el alquiler, y podríamos hablar del capital financiero, que a veces se necesita para operar una actividad económica, y la consecuente retribución, que es el pago de interés. El BBP, o el valor bruto de la producción, es la sumatoria de todas las facturaciones o las ventas de todas las empresas que integran el proceso económico. Con lo cual acá vamos a tener que el valor bruto de producción es la suma de 4, más 6, más 11, más 16, lo que totaliza 37 pesos. Si queremos ver cómo calcular el PBI, una de las formas ya la dije, es el producto final. Y ese método se conoce como el método del gasto, que es la suma de las ventas finales. El otro método que se ve con mucha claridad acá es que el PBI va a ser la suma de los valores agregados de cada una de las actividades. ¿Y cómo calculamos el valor agregado? Es la diferencia entre las ventas y las compras, que en este caso son los insumos. Y el otro método, que es el método de la producción, resulta de calcular el valor bruto de la producción, el BBP, y restarle la sumatoria de todos los consumos intermedios, de todos los insumos que tenemos en este modelo. Entonces tenemos en esta diapositiva las definiciones que recién estuvimos comentando. Los consumos intermedios, o CI, los consumos finales, DF, que pueden ser la demanda interna, DI, o la demanda externa, DE. Habitualmente es la nomenclatura que utilizamos en la guía y en los parciales. El valor bruto de la producción, que es la sumatoria de las facturaciones de cada una de las actividades, es decir, es el total de los bienes finales más los bienes intermedios, y el valor agregado. Y tenemos a la derecha 3 métodos de cálculo del PBI. Tenemos el método del valor agregado, que es la sumatoria de los valores agregados de cada una de las actividades para tener el PBI general global. El método de la producción, que toma el valor bruto de la producción y le resta la sumatoria de los consumos intermedios, los insumos. Y por último, el método del gasto, que calcula las ventas finales o las ventas de la demanda final, demanda interna o demanda externa, como hemos visto, menos las importaciones. En el ejercicio, como era una economía cerrada, no había importaciones, su sumatoria de M nos daba 0, por lo tanto, era directamente la sumatoria de la demanda final o las ventas finales. Bueno, pero considerando una economía abierta, tenés que tener en cuenta que están las importaciones. Por último, tenemos que el valor bruto de la producción de cada una de las actividades es la sumatoria de los consumos intermedios más el valor agregado. Si analizamos nuevamente esta cadena de valor sencilla, vemos que existe una diferencia y hay una distancia entre lo que es el producto de la naturaleza, el copo de algodón, y la ropa terminada, la ropa confeccionada. Y en esa diferencia hay todo lo que es un proceso de transformación que tiene en principio un contenido de trabajo, y esto lo empezó a ver mucho tiempo atrás un médico y filósofo inglés, un tal John Locke, que
consideraba que la distancia que había entre los bienes naturales y los productos terminados estaba en el orden del 90% de trabajo y 10% de producto de la naturaleza, en el precio de un producto terminado. Ahora bien, si consideramos que ese fruto, que es el copo de algodón que nace una planta, tiene detrás la administración de un establecimiento, de una plantación, que se preocupó en preparar la tierra, en realizar los plantines, en esperar que esa planta crezca, en podarla para que esté en condiciones, para que le entre el sol y tenga la mayor cantidad de frutos. Sí, en ese interín trabajó desmalezando las plantas que les pueden competir en los recursos del suelo y del agua, y de la luz también. Vemos que hay una cantidad de trabajo ya en la misma actividad agropecuaria. Y entonces el hombre se corrige y dice nuevamente, no, para mí no es el 90-10, sino que es el 99% del trabajo y apenas 1% del precio de ese producto terminado es el producto natural. Este hombre llegó a esa conclusión en 1690, mucho antes de que existiera la idea de economía como ciencia, mucho antes de que apareciera, quizás un siglo antes de que apareciera Adam Smith con su teoría. Y este tipo fue el que de alguna forma dio el disparador para que se estableciera un sistema político y económico que años después, y luego va a estar funcionando un poco de tiempo, Adam Smith lo transformara en una teoría económica. Entonces, según esta idea, el producto no es algo que está dado en la naturaleza, sino que es algo que se genera, se produce y se transforma con el trabajo, con la inteligencia, con la dedicación, con el esfuerzo, con la oportunidad y con un montón de elementos que intervienen en el proceso de producción. Vemos aquí una serie que está en el libro de Lucas Liach, que lo elaboró Angus Madison para la OCDE, que tiene información muy interesante y que nos indica cómo el PBI fue creciendo a lo largo de los siglos, empezando en el siglo I. Y él plantea que durante esos 1700 años más o menos creció una tasa del 0,05%, prácticamente nada. Y que a partir de la introducción a fines del 1700 del capitalismo como modo de producción bastante exitoso, aunque todavía no había llegado la revolución industrial, empieza a tener una pendiente de crecimiento significativamente superior y que a partir de 1820, con la primera revolución industrial y la sucesiva, ha tenido un crecimiento exponencial. Con ese crecimiento creció la cantidad de personas, la población en el mundo, que pasó a principios del siglo 1900 de 1.000 millones de personas a 7.000 millones de personas al fin de 1900, y una expectativa de vida que estaba en los 20 y pico de años, 30 años, a 65 años, promedio para toda la población global. Por lo tanto, nuevamente, la producción no se distribuye, porque la producción no es un bien natural que está acotado en el mundo y que resulta de que quien se lo queda es rico o tiene altos ingresos, y quien no es beneficiado en esta repartija de riqueza es pobre. Y que por lo tanto hay una obligación de unos con otros de repartir esa riqueza. Sino que la riqueza se genera, como ya dije, por el trabajo, por el esfuerzo, por la inteligencia, por el estudio, por la dedicación, por el oportunismo. Con lo cual cambia el parámetro de medida y pone de alguna forma de relieve el éxito de los países que tienen buenos niveles de PBI, por lo tanto muy buenos niveles de ingresos, y aquellos países que tienen muy bajos PBI y muy bajos niveles de ingresos. Retomamos la presentación y vamos a ver una serie de definiciones que son necesarias para manejar los ejercicios de la guía y para tener una idea general de los diferentes productos. El Producto Bruto Interno puede estar medido a costo de factores o a precios de mercado. Cuando hablamos del PBI a costo de factores, está medido con los precios a la salida de fábrica, a la salida de cada una de las unidades económicas. Ahí están incluidos todos los impuestos que tienen grabado la operatoria de esa actividad económica.
el impuesto a las ganancias, los impuestos a las transferencias financieras, que es el cheque, el impuesto a las propiedades, el impuesto a los activos, impuestos específicos al consumo y demás. Por lo tanto, el precio, aparte del valor agregado de los insumos que compró, va a tener además los impuestos directos. Y eso me define el precio que va a determinar el Producto Bruto Interno a costo de factores. Para llegar al Producto Bruto Interno a precios de mercado, tengo que sumarle los impuestos indirectos y restarle los subsidios. Los impuestos indirectos son aquellos impuestos que paga el consumidor final. El caso típico y más contundente es el IVA, y que transforma el precio de venta de un producto en el precio final. Por lo tanto, el PBI a precio de mercado estaría calculado con los precios finales por las cantidades vendidas. Y a ese PBI, así como se le suman los impuestos indirectos, se le restan los subsidios. Y en este caso los subsidios son subsidios a las actividades económicas. Se refieren a las transferencias que hace el Estado a las actividades económicas. Y el caso típico más conocido es el subsidio a las promociones industriales. El más conocido es la promoción industrial de Tierra del Fuego, con ciertos beneficios económicos, la actividad electrónica, las fábricas de televisores, de aires acondicionados, de productos electrónicos, teléfonos celulares. Tenemos también las transferencias a los combustibles, que apunta a beneficiar principalmente a las empresas de transporte. Y otro subsidio conocido es el subsidio a la energía. Entonces, tenemos Producto Bruto Interno a precios de mercado, Producto Bruto Interno a costo de factores. Tenemos el Producto Bruto Interno medido, como vimos anteriormente, a pesos constantes y medido a pesos corrientes. Luego tenemos el Producto Bruto Nacional. La idea es la siguiente. En el Producto Bruto Interno vos tenés la cantidad de bienes y producidos dentro de la frontera del país, por todas las unidades económicas que estén operando y por todas las personas que estén trabajando, no importa si son nacionales o extranjeros. Pero suele pasar que las empresas extranjeras, luego de un ejercicio, giren parte de sus utilidades a su casa matriz, lo que se conoce como remuneración de factores, y haya una salida. Esa salida es negativa. Ocurre lo mismo con extranjeros que estén trabajando en el país y que periódicamente giren a sus familias en el exterior parte de su sueldo, parte de su salario. A la inversa ocurre con las empresas argentinas en el exterior o con los trabajadores argentinos en el exterior, que periódicamente pueden estar girando sus utilidades o parte de su ingreso salarial a las casas matrices, a sus familias, con lo cual tenés un ingreso de dinero y la remuneración de factores pasa a ser positiva. Pareciera que es de poca incidencia la remuneración de factores de las familias, pero en algún momento en España y Portugal, en los años 70, fines de 70 y 80, muchas de las familias iban a trabajar a las automotrices alemanas que estaban necesitando mano de obra, y el padre de familia, el hombre que estaba en Alemania, giraba el sustento a las familias que estaban en España y Portugal. Si vamos a la actualidad, en Ecuador es la segunda fuente de ingreso luego de la exportación de petróleo. Otra de las formas por las cuales medimos al producto es por la idea de si es bruto o si es neto. El concepto de producto neto tiene de deducir al valor agregado de cada empresa o unidad económica, deducirle lo que es la depreciación o el gasto que tienen los bienes de capital que utilizan para poder realizar la producción. Es decir, en la medida que vos vas trabajando, la máquina se va usando y año a año quizás vaya deteriorándose y vaya perdiendo parte de su prestación hasta que el momento llega a la obsolescencia. Con lo cual, vos tendrías que ir imputando como gasto parte de ese precio, de esa inversión que hiciste inicialmente en la máquina como pequeños gastos anuales.
Esta idea de la depreciación o deterioro de la máquina, para mí es cuestionable, porque una máquina bien mantenida puede tener una duración indeterminada, y muchas veces el fin del uso es más vale un tema de obsolescencia tecnológica, porque hay una tecnología que la quiere superar y esta máquina queda relegada a una actividad quizás secundaria o menos importante. O bien porque el producto se discontinúa y la máquina que era específica para ese producto llega también a su fin. A mí me parece mucho más interesante la idea económica de la depreciación, que es la amortización. ¿Qué es lo que pasa? Cuando vos compras una máquina, lo que estás comprando son montos muy importantes, incluso en términos relativos a la facturación anual. Con lo cual podría ser que vos veas menguada fuertemente tu ganancia de ese periodo, incluso hasta que tengas pérdida. Con lo cual, si vos tenés pérdida, no vas a pagar impuestos a las ganancias. Y eso al Estado no le gusta. Con lo cual dice, no, pará. Vos vas a ese valor de inversión de la máquina, dado que vos la vas a usar durante 10 años, 5 años, la vas a tener que ir prorrateando en tus costos de una forma paulatina. De tal forma que si la máquina que vos compraste se define que se amortiza en 10 años, bueno, vos vas a ir incorporando como gasto un 10% del precio de esa máquina. Restás en tu valor agregado ese 10% que estábamos mencionando. Y ese es el concepto de la amortización. Cuando se busca alentar la inversión, podemos hacerlo no lineales y podemos favorecer un descuento fuerte en la primera etapa del periodo de amortización y luego más suave, con lo cual estás teniendo una ganancia menor y por lo tanto estás pagando menos impuestos. Aunque en realidad la ganancia ya la tenés, porque vos la máquina ya la pagás. O la otra de las formas es reducir los tiempos, entonces vos estás deduciendo más cantidad, más valor de la máquina por cada año. Y nuevamente, vos tenés, entre comillas, menos ganancia porque estás incorporando más gasto de la máquina y eso te exime de pagar menos impuestos. Tengamos en cuenta que vos la máquina ya la pagaste, ¿sí? A lo sumo estás recuperando ese capital que en un momento sacaste de tu bolsillo para pagar la máquina. Entonces, el Producto Neto Interno es el Producto Bruto Interno a costo de factores o a precios de mercado, a pesos corrientes o a pesos constantes, menos la depreciación. Finalmente tenemos la combinación, que es el Producto Neto Nacional, que es la combinación de los dos anteriores. El Producto Bruto Interno más la remuneración de factores menos la depreciación. Recuerden los signos. La remuneración de factores es siempre positiva en la fórmula. Lo que cambia es el signo de la remuneración de factores, si entra o si sale. Y la depreciación, que siempre es positiva, ingresa en la fórmula restando. Muchas veces van a haber conceptos económicos como BA seguido de una B larga o BA seguido de una N. Eso lo que está diciendo es que el valor agregado es bruto, es decir, que no tiene incluidas las depreciaciones, o que es neto, que ya tiene deducidas las amortizaciones. Pueden ver también que la inversión sea bruta y neta, y tiene mucho sentido, porque justamente la inversión es de la que se deduce la depreciación. Nuevamente, B es bruto, N es neto. Y luego tengan en cuenta que juega la otra que es la I con la N. Cuando no aparece la I, lo que está diciendo que no es interno y es nacional. Que eso me parece que pueden servir como unas recomendaciones como para poder leer las siglas y no entrar en confusión, no colapsar cuando las están leyendo. Terminamos los conceptos teóricos de esta primera parte de la guía de cuentas nacionales con la idea de qué son los términos de intercambio. Generalmente ocurre que en aquellos países que son grandes productores de materias primas, ya sean minerales o granos o algún otro tipo de producto de origen natural, sus precios están dados por valores internacionales. Son lo que se llaman commodities. Esos mercados están regidos por el mercado de Chicago o el mercado de Londres, que tiene como referencia los valores globales. Tu precio lo podés poner, pero hasta ahí.
Y depende mucho de la calidad de tu producto, que puedas sacarle un pequeño diferencial, o al revés, que tengas que relegar un poquito de precio porque la calidad de lo que estás vendiendo es menor. Pero los precios en términos generales están dados por la oferta y demanda a nivel global. Suele resultar que, y hasta la aparición de China era una constante, que la demanda global sea uniforme en el tiempo y que lo que variara fuera habitualmente la oferta, condicionada por cuestiones climáticas. Lo que solía pasar es que cuando en una región tenías una sequía o una inundación y la producción se destruía, tenías muy buena la producción, en el otro lado, donde habían tenido un clima más o menos bueno, esa producción se revalorizaba y podía sacar algún diferencial. Es decir, que el beneficio de uno era el quebranto de otro. Y en el caso, en el momento que a todos le iba bien, porque el clima era más o menos benévolo para todos, resultaba que todos salían perdiendo porque al haber una gran cantidad de oferta, tenías precios que se caían. Con el tiempo y la aparición de los silos y luego en la actualidad de los silos bolsas, la oferta tiene cierta capacidad de regularse y puede ser un poquito más competitiva y hasta incluso puede ser una reserva de valor que el productor va vendiendo paulatinamente para hacerse de los pesos que necesita para vivir. En vez de ahorrar en dólares, esta persona ahorra en granos que luego los transforma en dinero para el consumo necesario de su actividad. Entonces, la fluctuación de los precios de estos bienes hacía que un país pudiera verse perjudicado si los precios de los que exportaba caían, se veía perjudicado para comprar el mismo nivel de productos importados que venía teniendo en un periodo donde ese precio de exportación era bueno. Entonces se estableció esta idea de los términos de intercambio que de alguna forma nos permite anticipar qué es lo que va a pasar con la economía. ¿Va a entrar en una época de auge o por el contrario va a entrar en una época de recesión? Vimos a la salida de la convertibilidad del 2004 al 2008, 2010, buenos precios de los commodities, lo que permitió tener una situación económica bastante buena. Tenemos entonces un primer concepto que es un índice que se llama índice de términos de intercambio, que es un cociente de dos índices. Un índice de precios de exportación, que es un índice de canasta fija de una serie de productos típicos que la Argentina exporta. Por tanto, otra vez, es un índice de canasta fija, no tiene que ver con las exportaciones que realmente se realizan, sino que es un índice que de alguna forma está representando, tiene una cierta semejanza con lo que la Argentina habitualmente exporta. En el cociente de este ITI tenemos el índice de precios de importación, que es otro índice de precios con canasta fija, donde los productos que están integrados en esa canasta representan lo que la Argentina habitualmente importa, no necesariamente lo que importa en cada periodo. El ITI es un estimador, no me está diciendo lo que realmente pasa. Es un estimador de los precios de exportación y de los precios de importación y por lo tanto un estimador de los términos de intercambio. En la serie que tenemos aquí abajo con base en 2004, que ya era un buen año para los términos de intercambio, vemos que del 2004 al 2011 tuvo un comportamiento claramente positivo y muy beneficioso en la balanza comercial, porque vos con la cantidad que tenías de granos que exportabas, tenías la capacidad de comprar una mayor cantidad de productos importados, que por lo general y por ser de tipo tecnológico estaban como más estables en sus precios. Paso seguido, quiero saber cuáles son los efectos en mi capacidad de compra de productos importados a partir de las cantidades de productos exportados. Eso se llama efecto de términos de intercambio y nuevamente es un estimador. Por supuesto que esto se toma respecto al 2004, año base, por lo cual los dos índices, el de exportación y el de importación, valen 100, el ITI vale 100, y por tanto a partir de ahí en más
sacaré mis conclusiones en la medida que, otra vez, uno de los precios tenga un comportamiento mayor que el otro, con lo cual mi ITI subirá por encima de 100 si ganan las exportaciones, o irán por debajo de 100 si ganan las importaciones. Tendré, en un caso, una ganancia sobre los bienes reales que voy a poder importar, o una pérdida, porque voy a tener que vender más bienes, voy a tener que exportar más bienes para poder adquirir la misma cantidad de bienes importados. Vamos a ver esto en el pizarrón. Bueno, resulta que yo tengo una cantidad de bienes exportados, XR, que son los bienes reales, o sea, los bienes que realmente exporté. Estos XR pueden representarse, por lo que vimos, por exportaciones a pesos constantes. Si yo quiero saber cuánto dinero me va a representar estas exportaciones a pesos constantes, trabajando con los conceptos que vimos en índice, yo lo que tendría que hacer es multiplicar a XR o a pesos constantes por un índice de precios. En este caso, algo que esté asociado y se aproxime lo mejor posible a las exportaciones. Con lo cual voy a tener un X nominal o a pesos corrientes. Este X nominal o X a pesos corrientes es una cantidad de dinero, es un monto en millones de dólares que podría estar utilizando para comprar productos importados. M, pero también a valor nominal o a pesos o dólares corrientes. En este caso hablo de pesos, pero tengo que hablar de dólares corrientes. Muy bien, pero finalmente lo que yo quiero hacer es comparar cantidades reales, no pesos o dólares, sino quiero saber cantidades reales. Con lo cual, para transformar estas importaciones nominales en importaciones reales o a pesos constantes, tendría que dividirla por un índice de precios, que en este caso va a ser el índice de precios de la canasta que mejor la represente, que es el índice de precios de importación. Por lo tanto, ya tengo las importaciones reales y tengo las exportaciones reales. Para calcular la ganancia o pérdida que me pide este estimador, lo que voy a hacer, MR, porque esto es lo que quiero saber, cuánto más o cuánto menos puedo comprar, menos XR. Ahora bien, MR, si yo empiezo a reemplazar, resulta que es XR por 1, por el índice de precios de exportación sobre el índice de precios de importación menos XR. Y esto luego me queda que XR es igual, agrupando, esto lo convierto en el ITI, índice de términos de intercambio, menos 1. Que al fin y al cabo es la ecuación que tengo. Y depende si esto va o no, dividimos por 100, ¿sí? Depende de las unidades con las que estoy trabajando. Esto es lo mismo que decir los X a pesos constantes por el ITI sobre 100 menos 1 va a ser igual al efecto de los términos de intercambio, que es finalmente lo que está en la última columna de la tabla de la diapositiva. Para finalizar la idea, tengan en cuenta que muchas industrias necesitan de productos importados para producir su proceso económico, para producir su producto terminado. Con lo cual, la pérdida de capacidad de la economía para comprar esos productos importados puede afectar, los puede afectar por estrangulamiento los niveles de actividad de la economía interna. Es decir, que cuando vos tenés una caída de los precios de los commodities, en
corto plazo vas a tener un proceso recesivo en la Argentina. Vamos a hacer el ejercicio número 1 de la guía, que es un ejercicio bastante sencillo, pero a la vez ejemplifica cómo son los mecanismos de cálculo. Me dice que tenemos una economía sencilla que produce naranjas y jugo de naranja. La cantidad producida en términos de un año y sus precios fueron los siguientes. Las naranjas produjeron 100 unidades, de las cuales 30 se vendieron como tal, es decir, como producto terminado, a un precio de 1,50. Las restantes fueron vendidas a $1 por unidad para la producción de 20 litros de jugo. El precio del jugo fue de 5 pesos por litro. Además me dice que el 10% del valor agregado de la etapa correspondiente a la producción de jugo se destinaron a amortizaciones, y que las empresas extranjeras que producen el 20% de las naranjas que se venden como producto final remesaron la utilidad al exterior. Los impuestos indirectos que gravan las ventas finales del mercado interno son 20% y se suman a los precios de venta indicados. Y después me pide calcular una serie de conceptos, ¿sí? Valor bruto, PBI, diferentes formas. Bueno, vamos a resolverlo en el pizarrón. Siempre conviene en estos ejercicios empezar graficando cómo son las relaciones que existen entre las diferentes actividades. Tengo primero un sector de naranjas, que me dice que produce 100 unidades. De esas 100 unidades, 70 fueron al sector jugos y 30 fueron directamente al sector naranjas, al mercado interno. Esto es la demanda interna. Del sector jugos me dice que 20 litros, voy a llamar 20 unidades también, fueron al mercado interno. Y a la vez me describe los precios. Los 70 valieron $1 por unidad y las 30 naranjas valieron 1,50. Y el litro de jugo valió 5 pesos. Entonces en el primer punto me pide calcular el valor bruto de la producción a costo de factores y a precio de mercado. El BBP entonces es las ventas, la sumatoria de las ventas, más los stocks, los delta stocks. Generalmente esto no nos interesa y tiende a ser, tiene que haber alguna situación muy anormal para que quede una acumulación de stocks en la economía muy grande. Las empresas tratan de acomodarse lo mejor posible a la demanda y no estar generando stocks. Por lo tanto, lo que voy a hacer es sumar las ventas del sector naranjas, que valen 70 por 1, más 30 por 1,5, más las ventas del sector jugo, que es 20 por 5. Esto me da como resultado 70 más 45, más 100. Por lo tanto, esto me da 115 más 100, lo que totaliza 215 pesos. Y esto es el valor bruto de la producción a costo de factores. Valor bruto de la producción a costo de factores. Para calcular el valor bruto de la producción a precios de mercado, tengo que agregarle los impuestos indirectos, que me dice que son el 20% de las ventas finales. De lo que yo tengo acá, 70 por 1 no es venta final, es venta intermedia. Por lo tanto, no lleva el IVA. Más 30 por 1,5 sí es venta final, con lo cual le agrego el IVA, que es por 1,2. Es el 20% adicional. ¿Sí? Esto es 1 más 20 dividido 100, me queda 1,2. Más 20 por 5, y como es venta final, también se graba con el IVA. Esto finalmente me da como resultado 244. Generalmente me conviene
calcular primero los impuestos indirectos y las transferencias. Y entonces yo lo que podría hacer es, porque lo voy a tener que replicar muchas veces, entonces me conviene calcularlo de antemano. Lo que vamos a hacer entonces es 30 por 1,5 por el 20%, es decir, 0,2, más 20 por 5 por 0,2. Y esto me da como resultado 29 pesos. De tal forma que 215 más 29, esto me queda los 244 que me llevan de costo de factores a precio de mercado. En el punto B me piden calcular el Producto Bruto Interno y el Producto Bruto Nacional a precios de mercado y a costo de factores. Empezamos calculando el Producto Bruto Interno y recordemos que teníamos tres métodos para calcularlo. Como ya tengo el valor bruto de la producción, me conviene calcularlo por el método de la producción, que dice que el PBI va a ser igual al BDP menos la sumatoria de los consumos intermedios. En este caso el BDP, si esto fuera a costo de factores, el BDP lo conocemos y vale 215. Y la sumatoria de los consumos intermedios es únicamente esta relación. Si el único consumo intermedio que tengo en esta economía es esto, es la venta de naranjas al sector jugo, y vale 70. Por lo tanto, resto 70. Y esto me da como resultado 145. Para calcular el Producto Bruto Interno a precios de mercado, lo único que tengo que hacer es al Producto Bruto Interno a costo de factores, sumarle los impuestos indirectos. Acá no hay subsidios, por lo tanto no le resto nada. Y esto valía 29, como lo habíamos visto, esto es 145 más 29, esto me da 174 pesos. Podemos verificar los cálculos por los otros métodos. Y podemos probar por el método del valor agregado. Y lo que vamos a hacer es el valor agregado del sector naranja y el valor agregado del sector jugo. Por lo tanto, el PBI, con la costa de factores, sería el valor agregado del sector naranja menos el valor agregado del sector jugo. Calculamos el valor agregado del sector naranja, que son las ventas que hizo. Unas son ventas intermedias, que valen 70 por 1, más las ventas finales, 30 por 1,5, menos los insumos. Y como no tiene insumos, le restamos 0. Más el valor agregado del sector naranja, que vale 20 por 5, son sus ventas, menos las compras, que son 70 por 1. Esto me da, por lo tanto, 70 más 45, 115, más 100 menos 70, 30, y esto me da como resultado 145. Y el último de los métodos es el método del gasto, que serían las ventas finales. PBI a costo de factores son las ventas del sector naranjas, 30 por 1,5, que es 45, más las ventas finales del sector jugos, que es 100, 20 por 5. Y esto me da nuevamente 145. Los tres métodos verificaron el resultado. Recordemos que en este caso no hay exportación, no hay importaciones, por lo tanto no resta. Continuamos entonces con la segunda parte de este punto B. Y ahora me piden el Producto Bruto Nacional. El Producto Bruto Nacional es el Producto Bruto Interno más la remuneración de factores. Vamos a calcular primero el costo de factores. Y entonces, yo sé que esto vale 145 más la remuneración de factores, que me dice que
el 20% de las ventas finales de naranja pertenecen a empresas extranjeras y giran ese monto hacia el exterior. Por lo tanto, como giran hacia el exterior es negativo. Me dicen que es el 20%, por lo tanto es 0,2 por 45, que es el producto 30 por 1,5. Y esto me da como resultado menos 9. 145 menos 9, finalmente esto es 136. Entonces, el Producto Bruto Nacional a costo de factores es 136. El Producto Bruto Nacional a precios de mercado es igual a 136 más 29, con lo cual tengo 165. El punto C me pide que calcule el Producto Neto Interno y el Producto Neto Nacional a costo de factores y a precios de mercado. Entonces, planteo la ecuación para el Producto Neto Interno, que es el Producto Bruto Interno menos la depreciación. Producto Neto Interno lo tengo, 145. La depreciación me dice, está asociado a la actividad de jugos, y me dice que es el 10% del valor agregado de jugos. Me dice que es 0,1 del valor agregado del sector jugos. Esto por tanto es 0,1 de 100 menos 70. Y esto por tanto es 3. 30 por 0,1 es 3. Finalmente, el Producto Neto Interno, acá estoy hablando de costo de factores, evidentemente. A costo de factores es 145 menos 3. Como resultado me da 142. Y si quisiera calcularlo a precios de mercado, obviamente le sumo 29. 142 más 29, esto me da 171. La última parte de este punto C me pide calcular el Producto Neto Nacional. Es el PBI más eliminación de factores menos depreciación. A costo de factores, entonces, es igual a 145 menos 9 menos 3. Esto me da como resultado 133. Y el Producto Neto Nacional a precio de mercado es 133 más 29, con lo cual me queda 162 pesos. En el punto D me piden calcular el ingreso bruto interno y el ingreso neto nacional. Para nosotros, y es el criterio que vamos a tomar en la cátedra, el ingreso es igual al ingreso bruto interno y es igual al Producto Bruto Interno a precios de mercado. Esto lo vamos a explicar en el segundo video de este tema. ¿Cuál es el criterio que tomamos? Y vamos a justificar también por qué podemos tomar el otro sistema, que hay autores que lo conciben como el Producto Bruto Interno a costo de factores. Depende del autor que lean, podrá ser a precio de mercado o a costo de factores. Y los dos tienen validez. Y si bien yo empecé sosteniendo cada vez sostengo más esta alternativa. No obstante, si son coherentes en el ejercicio y muestran que siempre van por este lado o siempre van por el otro lado, lo consideramos válido. Por lo tanto, el ingreso bruto interno es igual al Producto Bruto Interno y vale 174. Del mismo modo, el ingreso neto nacional va a ser igual al Producto Neto Nacional a precios de mercado.
y valdrá lo que calculamos ya, y es 162. Quiero decir que acá también corre lo mismo. Si ustedes fueran coherentes, podrían decir que el producto neto, el ingreso neto nacional es el producto neto nacional a costa de factores, con la diferencia con los impuestos internos únicamente. La última parte del ejercicio trabaja con términos de intercambio. Y me dice lo siguiente. Me dice que se exportan 2 litros de jugo a 4 pesos. Lo que está corrigiendo ocurre sobre esta parte. Me dice que ya el mercado interno no le compra los 20 litros, sino que le va a comprar 18 litros a 5 pesos. Ahora lo que va a comprar el mercado interno, como es que son 18 litros. 2 litros a 4 pesos van a ser vendidos a la demanda externa, van a ser exportados. Me dice que en el año base, que no sabemos cuál es, las exportaciones, el precio de exportaciones valía 3 pesos. Es decir, el precio en el año base es igual a 3 pesos. El precio en este año actual vale 4 pesos. Y entonces me dice, calcule el producto corregido y calcule el efecto de los términos de intercambio. No me habla nada de las importaciones, con lo cual puedo suponer que sus precios no han cambiado. Y lo que vamos a hacer es elaborar un índice de precios de exportación o un índice de precios de importación para después determinar el ITI y finalmente el efecto en los términos de intercambio. Por lo tanto, si elaborase un índice de precios de exportación en un año base 0 y en el año en cuestión T, yo sé que en el año base este índice valdría 100, indefectiblemente. Pero además, porque tengo muy poca información, no tengo información de la canasta que elabora el organismo como para decir cuál es, voy a suponer que mi canasta tiene únicamente este producto que es jugo. Por lo tanto, lo que voy a terminar haciendo es una relación de precios entre el precio actual, 4, sobre el precio anterior, 3, con lo cual mi índice me va a dar 133,3 periódicos. ¿Sí? Sí, 133 periódicos. Para el lado del lado de las importaciones, no tengo información, no me dice que ha variado los precios, por lo tanto, puedo decir que mi índice se mantuvo constante. Cuando no hay información, asumimos que se mantiene constante. O que es 0, depende del caso. Por lo tanto, continuamos con el razonamiento, revisamos el ITI, que en el primer año va a valer 100 y en el segundo año va a valer 133,3. Es el cociente de los dos impuestos multiplicado, de los dos índices multiplicados por 100. Vamos entonces al cálculo del ETI. Al cálculo del ETI. Respecto a los términos de intercambio. Me dice que se vendieron 2 litros. Pero como yo tengo que valorar esto en pesos constantes del año base, lo voy a multiplicar por 3, que es el precio que tenía inicialmente. Luego la fórmula me dice que tengo que multiplicarlo por el ETI, 133,3 dividido 100 menos 1. Otra vez, esto me va a dar como resultado 2, positivo, más 2, más 2. ¿Sí? Quiere decir que con mis exportaciones, como valen 2 pesos más, como valen, perdón, 1 peso más que lo que valía en el año base, yo voy a poder comprar con estos 2 litros 2 pesos más de importación que las que hubiese comprado con los precios del año base. El otro punto me plantea, bueno, dame el PBI corregido.
el PBI corregido de este periodo. Yo tenía, ¿qué método me conviene usar? Vamos a usar el método de valor agregado. El PBI va a ser 70 más 45, no cambió para el tema de las naranjas, más jugos que va a vender 2 por 4 más 18 por 5. Esto como resultado me da 143. 143. Si ustedes observan, y lo tengo anotado acá, el PBI sin las exportaciones valía 145. Por lo tanto, mi delta PBI en esta nueva condición, en la que exporto 2 litros, perdón, al exterior, me va a dar 143 menos 145. Es decir, una pérdida de menos 2 en el PBI. Veamos entonces una conclusión. Los términos de intercambio me dicen, vos vas a tener capacidad de exportar más, de comprar, perdón, me dice que tenés la capacidad de comprar más porque tus exportaciones han ganado valor. Sin embargo, cuando vengo al PBI corregido, me dice, mira, tu PBI cayó en 2. ¿Sí? Antes valía 145, ahora vale 143. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que a esta empresa le hubiese convenido vender todo en el mercado interno, porque el mercado interno le compraba a 5 pesos. Como tuvo un exceso de mercadería, tuvo que salir a venderlo al mercado externo y la vendió a un precio más barato que lo hacía localmente. Con lo cual, el PBI de esta economía terminó perdiendo 2 pesos. Ahora, en términos relativos a su capacidad de importación, ganó 2 pesos. De alguna forma, acá vemos la disociación entre lo que es real, que es este PBI, y el estimador, simplemente. Me da una información aproximada de lo que puede pasar en la economía frente a los cambios relativos de precios. Bueno, con esto terminamos la primera parte de este video de cuentas nacionales. Queda ahí colgado, que pasé por alto en la secuencia de diapositivas, que para mí resulta bastante interesante, que es la forma de comparar PBIs a nivel global y hacer un pequeño análisis de la evolución de los PBI regionales de la Argentina y de otros países y sacar algunas conclusiones y establecer una ponencia que se limita únicamente al ámbito académico.